Escribe así el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quisiera hablaros en esta mañana de la necesidad que tenemos de la comunión, de la unión, de estar juntos como creyentes, aun sabiendo cuán diferentes son nuestras circunstancias y cuán diferentes somos los unos de los otros. Pero no solamente a nivel humano, somos personas sociales, necesitamos asociarnos los unos con los otros, sino que además como creyentes tenemos esa necesidad espiritual de estar juntos. Y hoy, en los tiempos en los que estamos viviendo, esto nos está resultando complicado y difícil. No solamente que hasta hace muy poco hemos tenido que estar aislados y separados por prudencia, por las normativas del gobierno, las amenazas del COVID, etcétera, sino que además ahora podemos ver que nuestra comunión y unión tiene que ser separadas y por grupos, porque el espacio no nos permite estar todos los que quisiéramos estar. Y nos miramos y nos damos cuenta que echamos en falta a hermanos y a conocidos. ¿Cómo nos gustaría que estuviera este hermano o hermana? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo están? Podemos ver y saber de aquellos que están enfermos o que están corriendo algún riesgo o que tienen que estar obligatoriamente separados de nosotros. Y añoramos el poder estar juntos, miramos hacia adelante a ver cuándo por fin podemos estar toda la congregación reunidos, los unos con los otros. Y nos duele la separación y anhelamos ese encuentro. Pero la realidad es mucho más grande o más profunda, porque aún así, siempre nuestra comunión y nuestra unión será limitada y será incompleta. En primer lugar, porque nos dice que hoy en día, aun cuando nuestra unidad como creyentes es espiritual, es decir, que todos los que son en Cristo están en Cristo, y que los que habéis puesto vuestra fe en el Señor Jesús ya estáis unidos con Él y todos unidos en el Señor Jesucristo, esa iglesia invisible y esa iglesia universal no la podemos ver, no la podemos palpar, no la podemos tocar. Sí sabemos que todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor está en el Señor, pero ¿quiénes son y dónde están? Porque nos damos cuenta de que estamos separados geográficamente, que habrá muchos hermanos que no podemos ver y habrá muchos que no podemos llegar a conocer. Hubo creyentes desde el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, y habrá creyentes que vendrán después de nosotros
y nunca podremos ver ni podremos saber quiénes somos y quiénes estamos, etc. La realidad es que nos gustaría que estuvieran muchos en medio de nosotros y no están. Es incompleta, porque anhelamos y deseamos que fueran parte de nuestra unidad, de nuestra comunión, de nuestra relación, muchos que se resisten al Evangelio. Oramos por familiares, por amigos, por contactos, para que se conviertan y siguen en sus mundos, y siguen en sus sociedades y sus actividades, en su propio pecado. Y seguimos orando para que un día pudieran ser parte del pueblo de Dios, pero hasta ahora podemos ver que están lejos de nosotros. Nuestra comunión es imperfecta, porque en realidad ni están todos los que son, ni son todos los que están. El Señor Jesús los pone como el trigo y la cizaña juntos y que crecen y no podemos separarlas hasta que Él no envíe a sus ángeles y haga montones de mala hierba para ser quemadas y el trigo sea tomado para el granero del Señor. Pero mientras tanto, desgraciadamente, muchos de los que están en medio de nosotros realmente están engañados. Y pensamos que muchos de los que están con nosotros nunca lo estarán, pero lo que nos dice la Escritura es que habrá, espero que no, algunos de vosotros que piensan que es parte del pueblo de Dios en la unidad, pero que no pertenecen al rebaño del Señor. Y habrá otros que nos parecen que están lejos, pero que en verdad tienen al Señor en su corazón. Quisiera que en esta mañana pudieras analizar en tu propio estado y en tu propio corazón dónde te encuentras. Pero iremos avanzando en ello. Ahora estamos separados por las circunstancias, por el tiempo, por los conocimientos que tenemos y nos gustaría que pudiéramos ser toda la manada, todo el pueblo, el rebaño del Señor reunidos. Pero no puede ser. Y estamos esperando y estamos buscando. En esta hora, en el pasaje que hemos leído, Pablo está hablando de algo que ha de acontecer en el futuro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En estas palabras que hemos leído, que no es la primera vez, que lo podemos encontrar de diferentes formas en otras cartas, en otras partes del Nuevo Testamento, Pablo está hablando de una realidad futura, de una unión especial que va a ocurrir, un encuentro que va a ocurrir más adelante. Y yo quisiera que, aun en las circunstancias en las que nosotros nos estamos encontrando en el día de hoy, con todas nuestras limitaciones y barreras, pudiéramos poner nuestros ojos en la promesa firme que se hace en la palabra de Dios. De esa unión futura que se nos anuncia en estas líneas que hemos leído en el versículo 17. Lo primero que tenemos que señalar es que nuestro Señor Jesucristo un día vendrá. Aparecerá en medio del cielo o en medio de las nubes. Y aparte de los otros muchos acontecimientos que eso puede implicar, uno de ellos es que saldremos, dice, al encuentro de nuestro Señor. Y quisiera que pusiéramos nuestra atención en estas cosas. La verdadera unión, el verdadero encuentro o reencuentro que nosotros vamos a tener es cuando nuestro Señor Jesús venga, en poder y en gloria, sentado en su trono de majestad, rodeado de los ángeles y escuchando todos nosotros las trompetas que van a anunciar su venida. Nunca antes la unidad completa no se va a hacer en este mundo. No estarán todos los que nosotros quisiéramos que estuvieran, no los podemos ver, tendremos que esperar a que venga nuestro Señor. No podemos recordar o analizar todas las señales de la venida. La venida del Señor será una, es única, y será visible, y será pública. De pronto podremos ver y podremos saber que Él está ahí. No sabemos la fecha
Y nos dice la palabra de Dios que tenemos que estar siempre en vela. Él puede venir en cualquier momento, pero vendrá como ladrón en la noche, de sorpresa, cuando menos lo podamos estar esperando. Tienen que ocurrir señales, tienen que haber acontecimientos antes, pero lo que nos dice es que no analicemos los detalles, simplemente que velemos, que esperemos, que estemos expectantes. Y esto es lo que Pablo quiere producir con estas palabras suyas en la carta a los tesalonicenses. Que estemos expectantes, que estemos seguros de que un día nuestro Señor Jesucristo va a venir, porque lo ha prometido y va a cumplir sus promesas, y que entonces nosotros, los suyos, saldremos a recibirle. Y ese acontecimiento, ese encuentro que se va a producir allá en las nubes, en el cielo, cuando nuestro Señor descienda y nosotros ascendamos a su encuentro, uno de los detalles que nos dice aquí este versículo es que será un arrebatamiento. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, tanto los que viven como aquellos que ya han fallecido, que estén muertos. Y el concepto o el término que se está hablando aquí de arrebatamiento es muy importante. Cuando se está hablando de arrebatar, se está diciendo que van a tener que ser arrancados a la fuerza, tomados con poder y con autoridad. Si leéis en el libro de Apocalipsis, se nos habla de que algunos estaremos en el fondo del mar, en el Hades, en la tumba, muertos, o que estaremos limitados a las circunstancias de este mundo. Pero, en cierto momento, cuando Cristo venga, con su voz de mando, nos va a arrebatar, ya sea de la muerte, del Hades o de las mismas profundidades del mar. Esta es la escena que se quiere describir. Por una parte, el Hades, la muerte, nos quiere sujetar, pero vendrá alguien que tendrá una voz de mando, mayor autoridad. Y vendrá y le dirá a sus enemigos que ya están vencidos, no, a estos soltarlos. Nos va a arrancar del fondo del mar, nos va a tomar de la misma tumba y nos va a arrastrar hacia ellos. Cuando habla de arrancar, es que no querrán soltarnos, pero no tendrán otra posibilidad de hacerlo. La muerte ya no tendrá dominio sobre nuestros cuerpos. El mar o la profundidad del mar o el príncipe de este mundo ya no tendrá ninguna autoridad, porque la voz de mando la tiene nuestro Señor Jesucristo. Su voz es la que nos va a arrancar de ellos. Estos son míos, ya no podéis tocarlos. Ahora me pertenecen. Lo que yo hice en el pasado, ahora lo confirmo. Y por tanto, no podrán hacer otra cosa sino rendirse al poder y a la autoridad universal de nuestro Señor Jesucristo. Voz de mando, dice la Escritura. Quizá nos pueda arrebatar, dice, a través de los ángeles que Él enviará. Nos dice la Escritura que Él irá recogiendo, mandará a los ángeles para que nos recojan, para que corten el trigo, para que nos traigan, y podremos ver toda esa legión de ángeles enviados por el Señor tomando las almas de los que están muertos o las vidas de aquellos que están vivos, y todos podrán ser arrastrados a la fuerza si es necesario para ponerlos gozosamente en la presencia de nuestro Señor. Ese arrancarnos lo será de todas las naciones y de todos los lugares. Otra vez, recordemos el Evangelio. Nos dice el Evangelio que estarán dos acostados juntos y uno será tomado y el otro será dejado. Que habrá dos trabajando juntos y que uno será tomado y el otro no. Esta es la escena, esta es la situación. El arrebatados es que estaremos juntos de todas las naciones, de todas las culturas, en todas las épocas, y unos seréis tomados y los otros seréis dejados.
No habrá ningún tipo de discusión, no habrá ningún tipo de comentario que nosotros podamos hacer. La voz del Señor es que unos serán de Él y los otros serán ignorados de todos los lugares, en todas las épocas. Pero no solamente es este arrancarnos a la fuerza o este distinguir por la voz del Señor los que le pertenecen y los que no le pertenecen, sino que la voz de nuestro Señor de pronto nos aparecerá a nosotros con su dulce voz, llamándonos por nombre a cada uno de nosotros. El Señor Jesús lo dice cuando lo leemos en el Evangelio de Juan, que reconoceremos la voz del buen pastor. Las ovejas conocerán a su pastor, igual que Él nos conoce a nosotros. Es como cuando todos los rebaños están juntos en el campo y de pronto un pastor llama con su silbido, con su voz, y las ovejas, por muy torpes que son, pueden distinguir a sus diferentes amos. Esto es lo que va a hacer que en medio de la inmensa multitud, cuando veamos el cielo abierto y escuchemos la trompeta, recibiremos la voz del Señor que nos llama con su dulce voz a cada uno de nosotros, y nosotros sabremos distinguir que somos de Él. Y entonces, los que sois creyentes, los que ahora sí tenéis a Cristo en el corazón, los que ahora sí buscáis la dulce presencia del Señor en vuestras vidas, podréis fácilmente ser guiados y arrastrados por Él, porque Él os conoce a vosotros y vosotros conocéis su voz. No hay cosa más hermosa que podamos imaginar que en el gran día, en el terrible día para unos, será un bendito día para nosotros. Y que esa voz de autoridad y dominio sobre sus enemigos, esa voz de distinción entre las multitudes, para ti, si eres creyente y has puesto tu confianza en el Señor, será una dulce voz que te dice: ven, amado de mi Padre. Será un encuentro maravilloso y extraordinario. Pero no solamente es la idea que nos trae esa venida del Señor de ser arrebatados, arrancados para ser guiados por Él y con Él, sino que a lo largo del camino nosotros podremos ver que la promesa que se nos ha hecho se cumple de nuestra transformación. En estas circunstancias en las que estamos viviendo, todos somos torpes, tenemos caracteres y personalidades difíciles, y sobre todo tenemos este pecado que todavía está en nuestro corazón, esa confusión de ideas que tantas veces nos atormentan. Pero en el corto trayecto que hay de escuchar la voz de Dios o de nuestro Señor y salir a su encuentro, podremos ir viendo que vamos siendo transformados. A lo largo de ese camino de nuestro encuentro con el Señor en las nubes, tu pecado, el que aún alberga tu corazón si estás vivo, tus deficiencias, tu polvo, los gusanos que han comido tu cuerpo porque estás muerto, irán desapareciendo. Y podrás ir viendo que no solamente es que eres creyente en el Espíritu y que tu alma está segura, sino que tu cuerpo va a empezar a ser transformado hasta ser glorificado para poder estar con Él por siempre en su reino. Esas arrugas que tú puedas tener desaparecerán. Esos defectos o limitaciones de tu cuerpo y de tu mente van a desaparecer por completo. Tienes limitaciones de diferentes formas. Emocionalmente eres contradictorio, tu carácter no es lo dulce que pudiera ser, pero todas esas cosas, ante la voz de nuestro Señor y nosotros saliendo a su encuentro, van a ir desapareciendo. Vamos a ir dejando todo nuestro bagaje mundano atrás. Y podremos ir viendo que lo simplemente podíamos pensar que era una unión mística con Cristo, recibiendo de Él su justicia y su santidad, aparecerá como una realidad en nosotros. Y seremos de tal manera glorificados que ya en ese encuentro con el Señor ya no habrá ningún tipo de pecado, ni de ofensa, ni de dolor, ni de lágrima, ni de angustia que nosotros pudiéramos imaginar.
Y todo esto es simplemente porque hemos escuchado la voz del Señor, salimos al encuentro con Él y no podemos tener mancha alguna cuando estemos en su presencia. No por lo que nosotros podamos arrancarnos, sino por lo que va a ir desapareciendo de una manera lógica ante el poder y la gloria de nuestro Señor. Transformados por fin, por completo, cuando podamos ya estar cara a cara delante de nuestro Señor. ¿Te puedes imaginar lo que eso significa para ti? Que en ese camino hacia Cristo, todo aquello que es feo o inadecuado en tu vida pueda desaparecer. Y no solamente eso, sino que todo aquello de los que están a tu alrededor y que te produce cierto malestar o ciertas dificultades vayan desapareciendo. Que aquellos roces que tú podías tener con otros hermanos ya no estén y que todos nosotros hayamos sido limpiados y que todos nosotros podamos estar preparados para poder estar juntos con nuestro Señor. Transformados, no solamente tú, sino todos los que te rodean. Pero nos dice más. Ese encuentro que nosotros vamos a tener con nuestro Señor cuando Él venga y clame con autoridad para que podamos reunirnos con Él y nosotros seamos transformados, nos dice que va a producir una unión gloriosa y extraordinaria, completa y definitiva. Ya no seremos la manada pequeña que ahora podemos presentar. No seremos unos cuantos creyentes que estemos esparcidos por los diferentes lugares del mundo y de las épocas. Nos dice la Escritura que aquellos que vamos a salir a recibir al Señor cuando Él nos llame seremos como la arena del mar y las estrellas del cielo, que nadie pueda contar. ¿Os imagináis esto? No es que nos hemos juntado unos cuantos centenares, unos cuantos miles para poder tener un encuentro en medio de las dificultades, sino que de todos los mares, de todas las tumbas, de todos los países, de todos los pueblos, con todas las clases, podremos salir en multitud, todos juntos, una gran multitud, porque nuestro Señor Jesucristo no ha muerto por unos pocos, sino que ha muerto por una gran multitud, para que estemos con Él por siempre. Y eso será extraordinario. Ya no será únicamente el esfuerzo que nosotros hacemos por estar unos cuantos juntos a pesar de nuestras diferencias, sino que será una gran multitud, todos limpios, todos santos, todos glorificados en la presencia de nuestro Señor. Ese encuentro o ese reencuentro que vamos a tener los creyentes será además un encuentro sorprendente, inmensamente sorprendente por lo que allí va a acontecer, porque fijaros bien, cuando estemos delante del Señor, Él llamándonos a salir a su encuentro, nos sorprenderá de que algunos que esperábamos que estuvieran no están, y algunos que no esperábamos que iban a estar, se encuentren. Porque esto es la grandeza del Evangelio que ahora nosotros estamos predicando y proclamando. Como hemos dicho antes, en una congregación como esta y en las grandes multitudes que acuden o que ocurren en diferentes lugares del mundo, hay trigo y hay cizaña. Hay mucha gente que habla de Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, pero cuando llega el momento, nuestro Señor dirá, yo nunca os conocí. Pero si es que en tu nombre nosotros hemos hecho esto o aquello. Sí, de labios, pero no me tenéis en el corazón. Os podéis imaginar la gran sorpresa de la imagen que nos está presentando, de que pensábamos nosotros que el que estaba sentado a mi lado, que aquel que decía que siempre tenía palabras hermosas en sus labios, va a salir al encuentro, pero en realidad no va a poder estar con el Señor porque su corazón estaba vacío de Cristo. Por otra parte, encontramos con otras personas que nos desagrada, que no caminan con nosotros, que están separados de nosotros, que les distinguen muchas cosas, interpretaciones de las Escrituras, maneras de hacer o de adorar, que no están con nosotros y que pensamos que no iban a estar con nosotros y de pronto lo veremos a nuestro lado acompañándonos en el mismo encuentro con el Señor. Y
tendremos que decir, pero tú también, en la manada del Señor, y será una inmensa sorpresa. No podríamos ni siquiera imaginar que muchos que no nos acompañan, pero que están proclamando el Evangelio, como nos dice también en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no están con nosotros, pero son de nosotros. Porque el que no es conmigo es contra mí, pero el que conmigo no recoge está desparramando. Hay muchos que piensan que son y no estarán. Y hay muchos que pensamos que no son y estarán. Y será una gran sorpresa. Pero lo más sorprendente y lo más gozoso es que aun cuando tú tengas la seguridad de salvación, que sabes que tú has puesto tu confianza en el Señor, que eres creyente, que tienes a Cristo en tu corazón, que te gozas con Él, pero aún te falta, aún no ha llegado el momento. Por fin ya termina la cola de espera. Por fin ya he escuchado tu nombre, por fin el Señor te llama de una manera personal y te dice, ven, y pronto podrás decir, por fin ya estoy. Yo estaba seguro que me iba a llamar, pero aún no había escuchado su voz. Pero cuando Él venga de los cielos, Él precisamente, específicamente, te tendrá que decir a ti, ven, amado de mi Padre. Y todo lo que pudiera haber sido de temor, de temblor, de espera, de pronto desaparecerá cuando puedas escuchar tu propio nombre en los labios del amado Señor Jesucristo. Pero habrá más sorpresas. Ciertamente, muchos de vosotros estáis orando por los seres queridos. Padres que oran por la conversión de sus hijos, hijos que oran por la conversión de sus padres, conocidos, compañeros de trabajo. Y a veces el Señor nos permite poder ver el fruto de nuestra oración, las respuestas a nuestras oraciones, y vemos que esas personas se convierten, pero otras veces no las vemos. Y seguramente muchos de nosotros moriremos sin haber visto la respuesta a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Pero el día en que nuestro Señor Jesucristo aparezca y nos llame, de pronto podremos ver que aquellos por los que estábamos orando vienen con nosotros, que fueron después de nosotros, que estamos orando en este instante por la conversión en muchos lugares de países islámicos y que no podemos ver la respuesta que nos gustaría, que estamos orando por un despertar de las conciencias en nuestro propio país y no vemos cambio. No importa. No importa, porque cuando nuestro Señor nos llame por nombre podremos descubrir que muchos de los que habíamos estado orando nos acompañarán al encuentro con nuestro Señor. Pero dejadme además que os diga que también habrá algunas sorpresas, porque habrá algunos que querrán venir, como hemos dicho antes, que querrán estar, que se atreverán a poder decir, Señor, queremos estar con nosotros. Y que el Señor va a decir, no sois de los míos, apartaos de mí, malditos. Quisiera que este fuera el momento del análisis. No lo va a ser cuando escuchéis la voz del Señor. No va a haber oportunidad cuando Cristo venga. La oportunidad es ahora. Lo que tenéis que preguntar es, ¿estás preparado? Mira que si no tienes a Cristo en el corazón, por mucho que puedas escuchar después su voz, ya no será de esperanza, sino que será de condenación. Es ahora cuando tienes que analizar cuál es tu estado espiritual. Y yo ruego a Dios que no seas de aquellos que por alguna razón quisieran estar, porque vistes algo en las Escrituras, venías a unas reuniones, cantabas unas canciones, te gustaba estar con el pueblo cristiano, hiciste algún ritual o gesto evangélico, pero tu corazón estaba vacío. No podrás entrar. Y lo único que te queda es expectación de oscuridad y de muerte. Así que hemos dicho que el Señor viene y nos llama a su encuentro, saldremos a las nubes, su voz de mando romperá todos los límites de infierno y de poderes malignos. Escucharemos su voz dulce, nos va a arrebatar en medio de todos, estaremos en su presencia, transformados y glorificados. Será un encuentro inmenso y extenso de muchos hombres y mujeres, sorprendente en muchos casos. Y nos dice nuestro texto
Fijaros bien, en el versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Y quisiera que hicierais énfasis vosotros en vuestras propias lecturas y meditaciones en este siempre con el Señor. Habéis oído constantemente acerca del Señor y de Cristo. E incluso nos dice que nuestra vida cristiana es puesto los ojos en el Señor y corriendo la carrera para estar en su presencia. Pero la visión es invisible y limitada. Que tenemos muchas cosas buenas, pero que al final las rupturas, los conflictos, las dificultades que estamos viviendo a nuestro alrededor. Deseamos estar con el Señor y aún vemos que caemos y tenemos que volver a levantarnos, restaurarnos de las caídas y pecados, etc. Nuestros encuentros son limitados y son torpes, pero cuando Cristo venga, Él nos va a llamar a los que somos creyentes a su encuentro para siempre. Estamos aquí y cuando termine nuestra reunión, cada uno marchará a su casa, otra vez a los asuntos, envolverse en las preocupaciones, en las luchas que tenemos con otros no creyentes que estén a nuestro alrededor. Pero cuando Él venga, el Señor no va a decir, vamos a estar un rato juntos y luego cada uno que se marche. Como cuando estaba en el monte de la transfiguración, ¿recordáis? Y los discípulos estaban gozosos, vamos a hacer aquí un tabernáculo, nos vamos a quedar aquí juntos. Y el Señor dice, no, tenéis que volver, hay que ir al valle, hay que seguir con la tarea. Pero cuando el Señor Jesús venga en los cielos y nos reciba, nos llame y estemos en su presencia, ya no habrá vuelta, ya no habrá pérdida, ya no habrá desgaste, estaremos con Él por siempre. Es Cristo quien mantiene la unidad, nuestra unidad espiritual ahora en el presente, pero será una unidad perfecta y completa cuando Él nos llame. Y lo que Él inicia no tiene fin. Es decir, Él lo ha empezado, estamos en el tiempo de transición, todavía estamos como nómadas cruzando el desierto, pero cuando escuchemos su voz y salgamos a su encuentro, es para estar con Él siempre ya. Es que no vendrá nadie, no habrá nada que pueda entorpecer nuestra unión con Cristo y su gloria, su belleza, su majestad, que nos va a rodear y nos va a completar. No la vamos a perder nunca en la eternidad de vista. Siempre estará con nosotros o nosotros estaremos con Él. El encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes será el inicio de la eternidad. No podemos explicar ni siquiera cómo será todo lo que nos espera. Hay una inmensidad de bendiciones, hay un número incontable de cosas nuevas y diferentes que nosotros vamos a tener, pero serán por siempre. El Señor Jesús lo va a hacer. De tal manera será nuestra unión y relación con Él, todos juntos, transformados y glorificados, que no echaremos en falta el sol, nos sobrará el mar. No tendremos necesidad de ninguna otra cosa, porque Él será nuestro sustento y será nuestra luz y será nuestra hermosura por toda la eternidad. Siempre, siempre ya con el Señor. Él lo será todo. Claro, tienes que pensar, si no estás dispuesto o dispuesta a que el Señor lo sea todo en tu vida ahora, ¿cómo puedes esperar que el Señor lo sea todo para ti en la eternidad? Si estás pensando dejar a Dios o a Cristo al margen en tu vida ahora, porque tienes muchos asuntos y tienes muchas preocupaciones, tienes muchos negocios mundanos y pones a Cristo a tu lado, no esperes que puedas pasar toda la eternidad con Él. Ahora, si Cristo gobierna tu vida o buscas que así sea, y lo haces el centro de tu mente y de tu corazón y de tu lucha constante, ten por cierto que serás premiado o regalado con la presencia del Dios nuestro Señor por siempre. Pero estas palabras y esta enseñanza que nos trae este texto de la Escritura lo da por una razón, entre otras. Fijaros el versículo 18. Por tanto, ante lo que ya he anunciado, del versículo 13 hasta aquí, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de ese encuentro futuro, por fin con el Señor, para pasar con Él de manera gloriosa toda la eternidad, lo está diciendo y lo está anunciando para que sea una exhortación. Y quiero que veamos esta exhortación que quiero haceros en esta mañana de diferentes partes. Hay gente, una gran multitud, que no quieren reconocer a Cristo como su Salvador y como su Señor. Yo espero que no seas tú uno de ellos. Gente que ahora le ignora y da la espalda. No le preocupa si existe o no existe Dios y si hay un Cristo que salva o no. No les preocupa sus rituales, sus supersticiones, su incredulidad, su egoísmo, lo que sea. Pero el que vivan ahora de espaldas a Cristo no implica que un día tengan que reconocer a Cristo como el Salvador y el Señor, aun cuando ya no lo sea de sus almas. Nos dice Apocalipsis, así nos enseña que habrá una multitud, aquellos que han dado la espalda a Dios, que cuando Cristo venga tendrán temor y le dirán a las piedras, ¡escondernos! Y querrán meterse en la profundidad de las cuevas para no poder escuchar la voz de Dios o la voz del Señor. Pero no lo podrán evitar. Porque el apóstol Pablo le dice de esta manera, llegará el momento, fijaros bien, llegará el momento que todos tendrán que reconocer que Cristo es el Señor. Les guste o no les guste ahora, un día tendrán que ser humillados y doblar sus rodillas y decir al que hemos rechazado y lo que ahora implica nuestra condenación, ahora nos damos cuenta que es el Señor. Pero ya será tarde. Es una exhortación importante y lo tendremos que decir ahora y lo tendréis que decir fuera, decirle al mundo que de la misma manera que Cristo ha venido una primera vez para salvar a aquellos que se arrepientan y crean y confíen en Él, vendrá una segunda vez para recoger el fruto y que todo el mundo, les haya gustado o no, lo tengan o no, a Cristo en el corazón tendrán que reconocer que Él es el Señor por siempre. Lo importante ahora es que tú seas uno de aquellos que reconoce a Cristo como su Señor. Porque después ya no habrá esperanza para ti. Déjame que te diga además que pienses en qué estás confiando. ¿En qué confías en este momento? Para tener la certeza que cuando escuches la voz del Señor puedas salir a recibirle. ¿Estás confiando en tus rituales? ¿En tus méritos? Si es que los tienes. ¿En tu sinceridad? ¿En que has escondido los pecados que has cometido en el fondo de tu corazón y como es tan oscuro nadie los va a poder ver? ¿En que has puesto tu esperanza en otra cosa, en otra ficción, en alguna vanidad? Por muy sincero, por muy esforzado, por muy religioso que seas, si estás poniendo tu confianza en otra cosa que no sea únicamente en la obra y la persona del Señor Jesucristo, no habrá posibilidad de que puedas salir al encuentro y estar con el Señor por toda la eternidad. Si ahora no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, no lo tendrás nunca. Si ahora no das el paso y no tomas el esfuerzo de rendirte a Él por lo que implica y lo que ha hecho, no creas que en la hora de la muerte o a la hora del encuentro, cuando Él venga, lo tendrás. ¿Es ahora o quizá nunca? Pero para aquellos que decís ser creyentes, en este tiempo en el que estamos viviendo tan extraño, déjame que te diga algo. ¿Deseas estar con creyentes? ¿Deseas estar en comunión con otros hermanos? A pesar de las dificultades, ¿quieres estar con ellos? Porque déjame que te diga algo. Estaremos todos con nuestras diferencias, aun cuando ya transformados, todos juntos con Él por toda la eternidad. ¿Cómo me vas a decir que no quieres estar con los hermanos ahora, cuando sabes que te vas a pasar toda la eternidad con ellos? ¿No crees que es importante que empieces a pensar en tu deseo y a fortalecer el deseo de estar con hermanos ahora,
sabiendo que cuando Él te llame, nuestro Señor Jesucristo, ¿estarás con ellos siempre? O déjame que te diga otra cosa. ¿Cómo es posible que encuentres satisfacción, siendo creyente, de estar solo, cuando a lo que eres llamado es a estar en compañía de todos los santos? ¿Cómo es que haya creyentes que dicen, no, yo me conformo con estar en casa o escuchar a través del mensaje o no tratar con nadie, aislarme de todo, cuando lo que eres invitado y a lo que se te llama es que pases toda la eternidad con creyentes? O déjame que vaya un poco más lejos. ¿Cómo es posible que prefieras la compañía de pecadores y de los pecadores de este mundo y los negocios sucios de este mundo, cuando a lo que eres llamado es a buscar la comunión de los santos glorificados en el cielo? ¿Cómo vas a poder soportar estar con santos si tu disfrute ahora es estar con pecadores? ¿No crees que deberías empezar a ver los cambios en tu propia vida y en tu trabajo, en tu negocio, tu anhelo, tu búsqueda, tu esfuerzo de estar con los creyentes, aquí, en comunión o en otros lugares, aun sabiendo que cuando escuches la voz, todos en gran multitud saldremos a estar con Él? Quiero terminar animándolos. Os animo a que pensemos en la posibilidad de reunirnos el próximo domingo, en las próximas actividades que podamos tener con Iglesia, con todas las precauciones que podamos tener, con todas las limitaciones que nos quieran imponer. Por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestras reuniones serán limitadas y serán conflictivas, débiles en muchos aspectos, pero buscar estar con los hermanos. Ahora bien, ánimo, porque un día, no sabemos cuándo, pero un día podremos escuchar la voz del Señor que nos llama y nos dice, venid a mí, amados de mi Padre. Nuestro gran esfuerzo no es la comunión física en este mundo. Nuestro mayor deseo es la unión que tendremos con Él cuando Él nos llame para estar en su reino. Que a Él sea la gloria. Amén.